Bueno, buen día. Mi nombre es Nicolás Astegiante. Yo soy asistente del Departamento Clínico de Imagenología del Hospital de Clínicas, Departamento Clínico de la Unidad Académica de Imagenología, donde trabajamos en conjunto los médicos con los licenciados en Imagenología. Y hoy lo que vamos a hablar es de estudios contrastados del tubo digestivo. Bien. Primero, un poco de los medios de contraste que usamos para los estudios contrastados. Vamos a usar contrastes positivos y contrastes negativos. Habitualmente en tomografía, por ejemplo, podemos usar el agua, que es un contraste oral y es un contraste negativo, disminuye la densidad. Y por otro lado tenemos los medios de contraste positivos, que en realidad lo que hacen es aumentar el número atómico de estructuras que habitualmente no se podrían visualizar en una radiografía común para hacerlas justamente visibles. Eh, en cuanto al tubo digestivo, lo que hacemos es en realidad rellenar cavidades, el esófago, el estómago, el intestino, y a su vez, de esta manera podemos visualizar su anatomía, podemos visualizar su funcionalidad, porque podemos ver el peristaltismo del tubo digestivo. Y además, los medios de contraste positivos que usamos en los estudios digestivos tienen la particularidad de que son muy viscosos, entonces se van a adherir a la mucosa que recubre por dentro el tubo digestivo, y esto nos va a permitir tener una idea de la indemnidad de la mucosa, lo que se llama mucosografía, porque hay algunas lesiones, o la mayoría de las lesiones se pueden expresar como una alteración en el patrón mucoso habitual de un órgano, ya sea el esófago, el estómago, el intestino, el colon. Entonces, la idea de utilizar un contraste es cambiarle el número atómico, que se haga visible, o sea que digamos que interaccione con los rayos X y que de esta forma se transforme en una estructura definida en radiografía. Vamos a usar el bario y también vamos a usar el contraste iodado hidrosoluble, que es el que usamos para las tomografías, pero en ciertos pacientes vamos a utilizarlo, sobre todo en los pacientes que ya, como vamos a ver, en los postoperatorios. Entonces, como contraste oral negativo, hoy les había contado que estaba el agua, pero después tenemos el bicarbonato de sodio, depende un poco de la marca comercial, si es bicarbonato, carbonato, pero bueno. Estas sales lo que hacen es distender el órgano y disminuyen la densidad, o sea que son contrastes, o son contraste oral negativo, es un contraste oral negativo. Los estudios contrastados que vamos a ver hoy, en realidad el tubo digestivo comprende desde la boca, ¿no? Hasta el ano, y está formado por todo lo que es el tubo digestivo propiamente dicho y las glándulas anexas. Ese es el aparato digestivo. Las glándulas anexas van a ser el páncreas, van a ser el hígado y las glándulas salivales. Los estudios digestivos que hacemos habitualmente son el estudio de la deglución, el esófago gastroduodeno, el tránsito esofágico, el tránsito del delgado, que cada vez tiene menor utilidad por varios motivos. Primero ya era un estudio con baja sensibilidad para detectar patología, pero además ahora se utilizan otros métodos, está la enterotomografía, la enteroresonancia, está la cápsula endoscópica. Entonces el tránsito del legado ha caído en desuso. El colon por enema aún conserva algunas de las indicaciones, y después está la colangiografía intraoperatoria y postoperatoria. Transparencia hepática no se hace más, o es muy raro. La que ustedes van a hacer con más frecuencia va a ser la intraoperatoria. Y la cialografía, que la nombro porque aún en algunos lugares se sigue pidiendo, sería el estudio de las glándulas salivales. Pero también es un estudio con muy pocas indicaciones.
Bueno, para estos estudios, ustedes saben que vamos a usar radiación ionizante y la radiación ionizante tiene, eh, no vamos a hablar de los efectos de la radiación a nivel biológico, pero ya saben que existen los efectos estocásticos y determinísticos y requieren protección para el paciente y para el trabajador. Para el trabajador, lo que vamos a utilizar son los delantales plomados, los protectores de tiroides y los lentes plomados. Y si tuviéramos disponible, también podríamos hacer guantes plomados. Y para el paciente se aplica el concepto de ALARA, donde vamos a usar la menor radiación exposición posible para obtener un estudio con valor de A. Del estudio de la dilución, algunas cosas, nomás capaz que no se asusten con esta diapositiva, pero la indicación más frecuente tiene múltiples indicaciones. Lo más frecuente es la disfagia, ¿tá? Y generalmente, actualmente se está usando mucho en los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular y como secuela de ese accidente cerebrovascular presentan un trastorno de la deglución. Ese trastorno de la deglución, si no es atendido y corregido, lleva a un deterioro en el estado general del paciente, a una desnutrición y todas las repercusiones de la desnutrición. Entonces, hoy por hoy es uno de las indicaciones más frecuentes del estudio de la deglución. Hay otras enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Alzheimer, o la esclerosis lateral amiotrófica y la miastenia. También, generalmente es un estudio que es solicitado por los neurólogos y que se hace en conjunto, hay veces con fonoaudiología. En realidad, les voy a hablar rápidamente. Es un estudio que requiere enfoques de la faringe de perfil, como en la imagen central se puede observar. Lo que se hace es, se van a probar tres tipos de consistencias diferentes. Se le va a pedir al paciente que ponga dentro de la cavidad oral, o sea, que tome un buche del medio de contraste y que no lo trague hasta que nosotros le avisemos. Y en realidad lo que se hace es una exposición continua seriada, más o menos de 7,5 exposiciones por segundo en radiografía continua y se ve el pasaje desde la cavidad oral hasta el esófago del medio de contraste. Eso se hace con consistencia líquida, semisólida y sólida. Y se toman radiografías, que eso es lo que les importa a ustedes, radiografías de perfil, o sea, el paciente va a ir de perfil mientras deglute y después se realiza un frente como se ve acá en la imagen de la derecha, para ver el residuo en las valléculas, que es lo que está señalado con B corta, y los senos piriformes, que es lo que está señalado con P, que en realidad no debería quedar residuo en ninguno de esos sectores si la deglución es adecuada. La deglución no tiene que mostrar, que es su mayor indicación, o sea, uno de los hallazgos más frecuentes en estos pacientes es la aspiración y penetración de la vía aérea. No tiene que quedar opacificada la vía aérea. Por eso esto se hace con bario, porque si el bario pasa la vía aérea no hay problema. El bario es una sal inerte que no se absorbe, entonces el paciente, mediante el mecanismo de la tos, va a poder eliminar o barrer el bario del árbol bronquial. Como les dije, son tres consistencias, ahí dice más o menos cómo se hace cada uno, pero hay una líquida, una semisólida y una sólida. Generalmente empezamos por la semisólida, después hacemos la sólida y al final hacemos la líquida, porque se ha visto que generalmente la penetración, expiración en la vía aérea se da más frecuente con los líquidos. Entonces, si comenzamos el estudio, el paciente empieza con tos porque se aspiró, después es muy difícil poder probar las otras consistencias. Este es un estudio de la deglución que no lo voy a poder mostrar, pero pueden ver en la cavidad oral como el paciente tiene
el bario retenido que después nosotros vamos a pedir que trague. Cuando le ofrecemos las otras consistencias al paciente, ahí vamos a ver la masticación, porque tanto para el semisólido como para el sólido podemos ver los movimientos masticatorios y podemos ver, es un estudio funcional, se puede ver cómo se produce la elevación de la lengua cuando llega y contacta con el velo del paladar, cómo el velo del paladar asciende para que no haya reflujo de la faringe a la fosa nasal, y a su vez podemos ver cómo deglute el contenido, se baja por la faringe hacia el esófago y se eleva el hioides con la laringe y se vierte la glotis para cerrar la vía aérea. Todo eso lo podemos ver en el estudio. Esto pasa en más o menos 18 segundos, mientras deglute y traga, son entre 18 y 20 y pocos segundos, que como lo tenemos documentado, seriado, después lo podemos ver con detenimiento, imagen tras imagen. Después, otro estudio, el estudio que vimos recién abarca la cavidad oral y la faringe. El esófago gastroduodeno es el estudio que empieza en el esófago. El esófago empieza a nivel, puedo señalar, no me da gusta. El esófago, y esto queda grabado, ¿verdad? El esófago empieza a nivel de C6, donde está la impronta del músculo cricofaringeo. Empieza el esófago cervical, que va a llegar aproximadamente, que es esta porción que vemos acá, el esófago cervical va a llegar hasta el manubrio esternal. ¿Tá? Es un sector muy cortito del esófago, donde presenta patologías muy específicas, que son los divertículos. El divertículo de Senker y el de Killian, que tienen hasta nombre y apellido. Y después hay otra entidad muy relevante que es la calasia cricofaringea, que es cuando este sector, que es el músculo, es el esfínter esofágico inferior, está hipertrofiado, o en realidad no está relajado, hay una falta de relajación, y nos va a comprimir más del 50% de la luz esofágica. Después vamos a tener el esófago torácico, que tiene unas convenciones, que es el callado y la vena pulmonar inferior para dividirlo en 3 tercios, porque cada tercio, si hay una estenosis en alguno de esos sectores, cada tercio orienta a un tipo diferente de cáncer. Después vamos a tener el esófago torácico, se termina a nivel del diafragma, y después hay un corto segmento, que es el esófago abdominal, hasta la unión gastroesofágica, donde cambia abruptamente el tipo de epitelio. Es un cambio que se ve en la endoscopía, ¿no? El cáncer de esófago va a ser diagnosticado sobre todo por endoscopía, sobre todo no, va a ser diagnosticado por endoscopía, y el esófago gastroduodeno es un estudio complementario. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el esófago gastroduodeno? Primero, le vamos a ofrecer al paciente las sales efervescentes, porque lo que necesitamos es que se llene de aire el esófago y el estómago y se distienda. Entonces se le va a ofrecer las sales de bario en muy poquita cantidad de agua. Acá vemos, esto es porque se hace en algunos centros, se hace un paciente atrás del otro, entonces ya tienen todos los vasos preparados, pero vieron que es con muy poca cantidad de agua, donde se le ponen las sales efervescentes, se le pide que trague y que siga tragando saliva, ¿tá? Para que no eructe y se pierda el gas. ¿Tá? Vamos a usar, si no es radiología directa, si necesitamos chasis, lo que vamos a usar en realidad más que nada son los chasis grandes, los 35 por 43, que esto va a depender siempre del médico con quien ustedes trabajen. Eh, Generalmente, yo utilizo más o menos 5 chasis 43, que los voy a usar apaisados, y va a haber uno que va a ser vertical. Y generalmente usamos un chasis 24 por 30 apaisado, pero se puede hacer todo solo en los 43. Eso, cuando ustedes trabajen con algún médico, le preguntan qué es lo que prefiere en cuanto dividir cada chasis. Yo les comento cómo lo hago en los lugares donde es la radiología es indirecta. Las indicaciones más frecuentes del esófago gastroduodeno van a ver que es cuando hay una disfagia y el endoscopio no pudo pasar porque está estenosada la luz porque hay un cáncer.
que estenosa la luz. Hay veces ya se sabe que tiene un cáncer, pero el cirujano quiere tener una imagen tridimensional del sector estenosado, eh, quiere ver cómo está el esófago, entonces también le pide el estudio contrastado y lo que más se pide actualmente es por la enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque sí es muy útil para valorar las hernias hiatales, el tamaño, cuánto del estómago está por arriba del diafragma. Entonces, el reflujo gastroesofágico y el preoperatorio de hernia hiatal es de las cosas más frecuentes, de las indicaciones más frecuentes del estudio. Después van a ver que todos los postoperatorios de cirugía de esófago y de estómago y los postoperatorios de hernia hiatal, que ahí dice Nissen, es el tipo, el nombre de la cirugía de la hernia hiatal, uno de los nombres, que es la cirugía de Nissen, requieren un control, si está todo bien, requieren un control más o menos a los 2, 3 meses, y si no está todo bien, se hace un control en el postoperatorio antes del alta, y en ese caso no utilizamos el contraste, no utilizamos el bario, en ese caso se usa el hidrosoluble, el iodado hidrosoluble, que se va a diluir al 50%. Al 50% o menos del 50%, nunca más del 50%. Yo generalmente lo uso, es muy artesanal, ¿no? Pero más o menos al 70%. Pero en la literatura van a ver que está descrito que se diluye a la mitad, o sea, se pone agua y el contraste iodado en proporciones similares. Eh, mm, ¿Cómo paso por el siguiente? Ahí, perfecto. El esófago gastroduodeno tiene dos partes, tiene tres partes, el esófago, el gastro y el duodeno, ¿no? Eh, la parte del esófago se realiza de pie. Se realiza de pie y se realiza con el paciente oblicuado. Esto es una imagen muy vieja, un ejemplo de una imagen muy vieja. Nosotros tenemos actualmente el tubo de rayos X y el receptor de imagen debajo de la mesa. Entonces se va a utilizar esta posición. Nosotros seguimos con la convención anterior de el tipo de estudio, le seguimos diciendo oblicuo anterior derecha, pero lo que tienen que saber es que va oblicuo, en posición oblicua a 45 grados, elevando su lado derecho. ¿Para qué es esto? Para sacar el esófago de adelante de la columna. Vieron que queda al costado de la columna y le vamos a ver una pared posterior, una pared anterior. La pared posterior siempre es lisa, regular, como la ven acá, y la pared anterior no. Tiene lo que se llaman improntas, que son el callado de la aorta, el bronquio fuente izquierdo, y puede tener otra impronta más acá, que en este caso no está. Estas dos improntas siempre se ven, las superiores. La de la impronta inferior puede ser la aurícula izquierda, si tiene una aurícula megalia, puede dar otra impronta, pero siempre con este tipo de borde liso, regular, que uno puede trazar y marcar con un lápiz. ¿Tá? Eso es normal. El esófago nos tiene que quedar en reflexión. Le faltaría un poquito más de distensión con las sales efervescentes. Seguramente expulsó algo del gas y no quedó completamente distendido. Generalmente es un poquito más, lo vemos un poquito más de mayor grosor, digamos. El esófago nos tiene que quedar en reflexión, que es cuando queda lleno de bario, así como está acá. Tendríamos que tener los 3 tercios del esófago en reflexión y tendríamos que tener los 3 tercios del esófago en doble contraste. Esto es lo que hoy les decía, mucosografía. Vemos la mucosa acá, el bario quedó adherida a la mucosa del esófago y se pueden ver los pliegues que son longitudinales. Estos son los pliegues normales de la mucosa del esófago. ¿Tá? Este esófago es completamente normal. Este es el tercio inferior del esófago con la unión esófago-gástrica, o sea que tenemos que tener documentado desde C6 hasta la unión esófago-gástrica. No siempre nos pueden quedar todos los tercios
en doble contraste y en reflexión. Eso no es tan fácil de hacer, y más que si ya vemos que el esófago es normal, bueno, está. Seguimos irradiando solo por documentar. Entonces, en este caso vamos a utilizar un 35 por 43 que va a estar dividido en 3 apaisado, y vamos a tratar de que en estas 3 imágenes nos queden las 3 proyecciones. Perdón, los 3 tercios. En estas 3 proyecciones nos queden los 3 tercios del esófago. Otra cosa es que, como hacemos el estudio con radioscopía, nosotros vemos las ondas peristálticas del esófago, que se dividen en primarias y secundarias. Esas son las normales, y después hay ondas terciarias que no son propulsivas. Eso se puede ver en el estudio dinámico, porque es un estudio dinámico. Obviamente, no lo documentamos porque irradiaríamos de más al paciente. Documentamos solo imágenes estáticas, salvo que haya algo patológico y que queramos que quede algo de la funcionalidad registrado. Entonces ahí hacemos este, un disparo seriado, pero generalmente en el esófago, ¿tá? Son imágenes únicas como estamos viendo acá. Ahí. Después que vimos el esófago en, en una oblicua, le vamos a pedir al paciente que apoye la espalda contra la tabla y que mire de frente al tubo de rayos X. Ahí lo que nos importa, el paciente ya tomó todo el vario, porque capaz que no les dije, pero cuando está en la oblicua, en esta posición, cuando está acá, vieron que el paciente está tomando, ¿no? Primero tomó las sales efervescentes y ahora está tomando el vario. Toma el vario con tragos rápidos y largos, lo más rápido que pueda, y después de que tenemos documentado el esófago, pasamos al estómago. Ahí el paciente ya dejó de tomar, ya terminó de tomar, nos va a quedar el estómago lleno de bario, ¿tá? Como lo vemos acá. ¿Cómo sabemos que el paciente está de pie y que está de frente? Vemos la columna de frente con los arcos costales y vemos un nivel hidroaéreo en el estómago. Imposible que si el paciente está acostado nos quede un nivel hidroaéreo. O sea, nivel hidroaéreo solo puede ser con el paciente de pie. Y podemos ver todos los sectores del esófago, desde el fundus, el cuerpo, ¿tá? El sector del antro, y acá está quedando superpuesto el píloro. Lo importante de este enfoque de pie es ver la curvatura menor y la curvatura mayor, porque es el lugar donde aparecen las úlceras, malignas o benignas, y pueden ser, si es una lesión que protruye, vamos a ver un defecto de reflexión, que le va a faltar como un pedazo al estómago, a esta curvatura. Entonces sabemos que es una lesión que protruye hacia la luz, pero también puede ser una úlcera con un nicho ulceroso. Entonces podemos ver una lesión que sale hacia afuera. Ahora vamos a ver un ejemplo. Podemos ver la línea de la curvatura, que siempre es así lisa, regular como esta, trazada a lápiz, bien definida, y de repente hay un sector que protruye y sabemos que hay una lesión. Ahí terminamos el esófago en posición oblicua y el frente de estómago. Este enfoque requiere acá un 35 por 43, que es el que vamos a usar vertical, ¿tá? Para tener un panorama de todo el estómago. Continuamos con el estudio y ahí el paciente se acuesta. Con el paciente, vamos a pedirle al paciente, ¿no? Que se agarre, siempre tienen unos lugares para agarrarse en la camilla, y la cama se va a acostar, y ahí vamos a jugar con el vario, lo vamos a mover de un lado para el otro dentro del estómago para ir documentando los diferentes sectores del estómago. El fundus, que es este sector de acá, es lo más posterior. Está bien atrás, en el sector más posterior del abdomen. Y el cuerpo está en el sector más anterior del abdomen. O sea, dice, los marco acá, y el fundus está bien acá atrás. Entonces, si lo ponemos boca abajo, todo el contraste se va a ir para el fundus. Nos va a quedar el fundus en reflexión, y todo el cuerpo y el antro del estómago nos van a quedar en doble contraste, donde vamos a poder ver la mucosografía con los pliegues normales del estómago. Después le vamos a pedir al paciente que vamos a ir girándolo de un lado para el otro,
para ver el estómago en diferentes proyecciones. Lo vamos a hacer en una oblicua derecha, ¿tá? Donde vamos a sacar más vario del antro, del píloro, nos va a quedar cuerpo, antro y píloro en doble contraste. Lo podemos hacer en una oblicua izquierda, después lo hacemos girar para el otro lado, en la oblicua izquierda, y ahí el contraste va a pasar, parte del contraste del fundus va a pasar para lo que es el sector más distal del estómago, el antro, el píloro, el bulbo duodenal, y acá es donde se utilizan las maniobras en esta posición, en la oblicua izquierda, que es esta que tenemos acá, es en la que le hacemos las maniobras para corroborar el reflujo. Le vamos a pedir que trague saliva, le podríamos inclusive dar agua para tomar con un sorbito, lo podemos poner en Trendelenburg, que es como está acá. Esto no es muy fisiológico, nadie duerme con la cabeza hacia abajo, ¿no? Pero bueno, son todas maniobras que se pueden hacer. Yo la que utilizo es simplemente pedirle que trague saliva y ahí, en esta posición, que es esta imagen, vamos a ver que el contraste vuelve del fundus hacia el esófago y asciende. Eso también hay que documentarlo. Eh, Estas oblicuas se hacen en un 43 apaisado, ¿tá? Dividido en dos. Y bueno, ahí hay que ser rápido, porque si aparece el reflujo, hay que cambiar el chasis rápidamente para seguir el reflujo y documentar hasta dónde llega. Después viene, el paciente sigue girando, como vieron, primero giró, elevó su lado derecho, después elevó su lado izquierdo y ahora sigue girando hacia su izquierda, hacia su derecha, perdón, hasta quedar en esta posición que se llama la OPI, conocida así. Es la oblicua posterior izquierda, también vamos a usar un 35 por 43 dividido en 2. Y ahí lo que vamos a hacer es movilizar todo el contraste. Ahora, el fundus, que era lo que estaba más pegado a la espalda del paciente, digamos, va a estar acá arriba, y de todo el cuerpo y el antro, que estaban más anterior en el abdomen, van a quedar acá abajo. Entonces, todo el contraste se nos pasa del fundus para el sector del cuerpo, del antro, del píloro y del duodeno, del bulbo. Y ahí es donde podemos observar el fundus en doble contraste. ¿Cómo reconocemos que es una OPI? Primero, la columna está oblicua y del lado de la izquierda. O sea que ya la O y la I de OPI ya los tenemos. Y después sabemos que está boca abajo porque el fundus, que es lo que está más posterior, tiene aire con doble contraste. Así reconocemos que esta es una OPI. Y nos va a quedar todo el arco duodenal, que acá falta un pedacito, ¿no? Tenemos la primera porción, la segunda, la tercera porción, que es la horizontal, que pasa por la pinza ortomesentérica, y faltaría la cuarta, que es la ascendente, hasta el ángulo de Treitz. Bien. Después existe otra, que es la OPD, que es, perdón, la oblicua anterior derecha. Lo volvemos a poner en oblicua anterior derecha y tratamos de que el duodeno nos quede en doble contraste. Esto es medio difícil, sobre todo porque a esta altura ya se nos llenó el yeyuno de bario por el peritrantismo y ya es muy difícil que podamos lograr este enfoque. Y bueno, ¿qué pasa con los pacientes que están operados? ¿No? Este es un postoperatorio de cirugía perdón, es una esofagectomía, le sacaron el esófago, entonces subieron parte del estómago. ¿Tá? Este era para mostrar fístula traqueoesofágica. Ah, bueno, esto es importante, sí, que estos que son postoperatorios es con contraste. El postoperatorio siempre es con contraste hidrosoluble. ¿Tá? En realidad, creo que lo que más les interesa es saber eso. Que todo lo que sea postoperatorio reciente, si fue hace 3 meses, no, se podría hacer varios. Pero si es un postoperatorio reciente de control de si tiene fístulas en la anastomosis, sería con contraste hidrosoluble. Esto era lo que les decía hoy, que vemos un divertículo en el esófago cervical
que hay veces, bueno, no le damos tanto corte al sector superior del esófago, pero es muy importante. Este es el divertículo de Senker que se ve en la pared posterior del esófago, a nivel del esófago cervical. Después esto es para que tengan una idea, este era el esófago normal y miren cómo se ven las estenosis malignas por neoplasias que determinan, son estenosis excéntricas, irregulares, que determinan un pasaje filiforme en medio de contraste. Esta es peor que todas las anteriores. Esto es lo que da disfagia, ¿no? El paciente no puede, bolo alimenticio no pasa a este sector y a su vez, arriba de esta estenosis, siempre vamos a tener un esófago distendido con un nivel hidroaéreo y puede tener hasta inclusive contenido de alimentos de días previos. Esto era lo que les decía hoy de la importancia de ver la curvatura mayor y menor. En la curvatura menor, acá hay una imagen de adición, algo que sobresale de los bordes. Acá viene el borde de la curvatura menor y acá está el otro y sobresale esta imagen que es una úlcera gigante de curvatura menor, una úlcera benigna. El otro estudio, ahí terminaríamos el esófago gastroduodeno. El duodeno de patología generalmente lo que tiene es, bueno, puede tener alguna estenosis con alguna neoplasia y después se ven los divertículos de duodeno que son parecidos a los divertículos, se ven como estas imágenes, ¿no? Que protruyen fuera de la luz habitual del órgano. En colon por enema es más artesanal que el esófago gastroduodeno porque no tiene específicamente nombres de posiciones, nombres de enfoques. Sí hay que tener un enfoque de cada sector del colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoides y el recto. El recto y el sigmoides es el que tiene un enfoque especial, que es el enfoque de perfil, y después lo otro que hay que priorizar en el colon es lograr desplegar los ángulos del colon. O sea, entre el colon ascendente y el transverso está el ángulo hepático, y entre el colon transverso y el descendente, acá tenía un dibujito, el ángulo hepático, y entre el colon transverso y descendente, el ángulo esplénico. Eso hay que lograrlo desplegar porque puede haber patología y generalmente en un enfoque de frente, de cúbito dorsal, los vamos a ver superpuestos. Las indicaciones, lo más frecuente que van a ver es gente joven con trastornos funcionales, eh, que bueno, que el gastroenterólogo quiere hacer algún estudio, pero una fibrocolonoscopía le parece demasiado invasiva, entonces le solicita un colon por enema que igual es invasivo, pero no lleva el pasaje por anestesia, etcétera, que puede tener o que requiere la fibrocolonoscopía. Y las patologías más frecuentes es una fibrocolonoscopía incompleta porque hay una estenosis en el colon y no pudo pasar el endoscopio, y la enfermedad diverticular. En la gente joven, lo más frecuente que van a ver que se solicita es estreñimiento crónico, que generalmente está relacionado con un colon muy largo o muy ancho, de demasiado calibre, que es el dólico mega. Dólico largo, mega, más calibre del esperado, de cualquier sector del colon. Lo más frecuente es que sea el sigmoide, ¿no? Que sea un dólico sigmoide. Bien, esas son las indicaciones más frecuentes. Después, algunos equipos quirúrgicos van a ver que este se va a hacer con contrastos, esto que estuvimos hablando se va a hacer con contraste varitado, ¿no? Con varia. Pero después van a ver que hay equipos quirúrgicos que, previo a reconstituir un tránsito intestinal, cuando el paciente en un sector del intestino tuvo un cáncer, sacaron ese sector del intestino, supongan el colon izquierdo, y quieren unir el sigmoides con el transverso, a esos pacientes generalmente los dejan un tiempo con colostomía, entonces después tienen que unir los cabos, cada uno de los cabos, el distal con el proximal. Entonces hay veces le piden una
un colon por enema para ver el cabo proximal y el distal. Y ahí nosotros por la colestomía inyectamos, pero no vamos a inyectar bario. Lo que se utiliza es el hidrosoluble iodado y vamos a inyectar por la colostomía para ver cuán largo es lo que queda del intestino y también se inyecta por el ano también para ver el cabo distal. Eso depende del equipo quirúrgico. Y el colon por enema tiene este preparado especial que viene en esta bolsa. Esto es una bolsa que ya trae el bario, que se llena de agua, que se bate hasta que la solución quede pronta, igual que en el esófago gastroduodeno, que vienen en unos tarros. Lo único que se hace es completar con agua y batir y ya viene todo pronto y preparado. A esto después se le agrega aire, esta perita, para que quede lleno de aire. Y después esto es lo que se introduce en el ano y se va a pasar. Primero el líquido, vamos a introducir el líquido mediante esta cánula, ¿no? Introducimos todo el líquido, lo vamos viendo por radioscopía hasta que digamos, embebe en bario todo el colon. Y ahí viene la parte más difícil del colon por enema, es sacar el líquido. Ahí esa bolsa que estaba colgada en un soporte de suero, se baja al suelo. Vieron que tiene una tobuladura larga que tiene que llegar al suelo. Entonces, por diferencia de altura y de presión, el líquido empieza a salir del colon y acá es donde hay que tener un poco de paciencia, esperar. A veces requiere que el paciente se mueva para ir moviendo el líquido de un lado para el otro. Cuando logramos sacar la mayor cantidad posible de bario, esa bolsa que está en el piso eh, se, se pisa directamente. Van a ver que se pisa generalmente esto lo hace enfermería, ¿no? Se pisa y empieza a entrar un poco de aire. Ese aire que teníamos acá adentro lo que va a hacer es distender el colon y como nosotros embebimos todo el colon en el bario, como les dije, tiene una viscosidad muy elevada, entonces se pega en toda la mucosa y nos va a quedar el colon distendido con toda la mucosografía. Por eso se llama doble contraste, ¿no? Porque en el esófago gastrodeno le dábamos las sales efervescentes y acá lo que hacemos es pisar la bolsa para pasar aire eh, que lo ingresamos nosotros, el aire manualmente con la perita. ¿Tá? Entonces, bueno, vieron que no es siempre fácil sacar todo el líquido. Acá quedaron charcos de bario, no deberían quedar. Lo ideal es que el estudio quede todo así, doble contraste, como están estos sectores. ¿Tá? Y es como les digo, es artesanal, uno tiene que documentar. Utilizamos chasis 35 por 43 divididos en dos, entonces en uno, a mí me gusta hacer el colon derecho y en al lado el colon izquierdo, después en otro documento el transverso, en otro documento, eso va a depender un poco del tamaño. Este es un colon muy largo, es un dólico colon, miren el transverso que llega a la pelvis, tiene un sigmoides largo también. Este justo es un colon que no es de los más frecuentes, pero la idea es que colon izquierdo, colon derecho, el transverso documentado, que a veces requiere dos chasis, y después que nos quede el sigmoides con la ampolla rectal, y el recto sí requiere este que es el perfil de recto. Vieron que se ve el sacro de perfil, este es el enfoque que se llama perfil de recto y sigmoides. Y después tenemos que tener los ángulos, que a mí me gusta que queden en un mismo enfoque, en un mismo chasis, ¿no? Que quede el ángulo derecho y el ángulo izquierdo. Y ahí está. Vamos moviendo al paciente como para desplegar un ángulo, desplegar el otro. Este tendría que haber quedado con menos contraste. Y los ángulos también se pueden llegar a hacer de pie. O sea, porque todo esto fue con el paciente acostado, ¿no? Primero boca abajo, que es cuando se le inyecta, cuando se le introduce la cánula y se pasa el medio contraste, y después después de que pasamos el aire, se saca la cánula y ahí el paciente se pone boca arriba.
y se hacen todos los enfoques con el paciente boca arriba. E inclusive, si no pudimos documentar los ángulos, al final podemos parar la mesa, el contraste va a caer por gravedad, va a quedar todo en el sigmoides, en el recto, y ahí nos van a quedar los ángulos en doble contraste y le podemos pedir al paciente que gire su cuerpo hasta lograr un buen enfoque de ambos ángulos. Esto se puede hacer al final, vieron, el paciente está parado. Entonces, por bipedestación, está en bipedestación por gravedad, todo el contraste quedó en los sectores más declives esto es un transverso en guirnalda, que es un transverso más largo del habitual. El transverso tiene que ir por acá. Esto generalmente genera constipación. En esta imagen, ahí utilizaríamos un 35 por 43 que no va dividido, ¿verdad? Bueno, esto sería el colon por enema. Después tenemos otros estudios como la colangio, que ustedes lo van a ver con mayor detalle. Generalmente lo que nos piden es el paciente, hay veces les dan de alta y antes de volverlos a ver en policlínica de cirugía, piden una colangio postoperatoria. El paciente viene con este catéter puesto, esto está arriba en la vía biliar y esto está hacia afuera, y lo único que hacemos es inyectar el contraste yodado hidrosoluble al 50% para opacificar la vía biliar y ver si aparecen defectos de relleno que serían las litiasis. Por ejemplo, acá tenemos dos defectos de relleno, o sea que son litiasis residuales dentro de un colédoco que ya había sido operado. Acá está el tubo de Kerr, que es este cañito, ¿no? El tránsito del desglado no se usa más, pero era un estudio, perdón, donde se hacían enfoques siempre de frente, de cúbito dorsal y reglados. Generalmente se le daba para tomar el medio de contraste y se empezaba a hacer a la hora, cada 30 minutos un enfoque para ver el avance del vario dentro de las asas intestinales delgadas. Simplemente comentarles eso. En algunos lugares, más que en el interior, todavía lo siguen haciendo, pero sería muy sencillo porque es una radiografía, eh, un abdomen, una radiografía de abdomen cada 30 minutos, hasta que el contraste llega al colon, ¿no? Ahí es cuando termina el estudio. Después, perdón, bueno, cialografía, perdón que quedó, cuando vimos la presentación, quedaron algunas letras cambiadas. La cialografía, en realidad lo que se hace es, se busca el conducto de Wharton, que es de la glándula submaxilar, y el conducto de Stenum, que es de la glándula parótida. Tienen unos lugares específicos para buscarlo. Uno es la submaxilar, es por detrás de la arcada dentaria inferior, y el de la parótida está a nivel del tercer molar eh, eh, de la arcada dentaria superior. Se le da limón al paciente para estimular la secreción de las glándulas. Se utiliza esto que es un dilatador. Se encuentra un agujerito que es puntiforme, se utiliza un dilatador para aumentar el calibre, y después que el calibre quedó como para poder cateterizar, se introduce una cánula por el cual se inyecta contraste iodado. Acá no he visto, está descrito que se puede diluir. Yo las últimas que he visto hacer a radiólogos que ya están a punto de jubilarse no utilizan dilución, y además eh, utilizan el contraste iodado hidrosoluble puro y o sea, no es fácil esto porque estos dilatadores prácticamente no existen. Entonces, hasta como que faltan herramientas para hacer este estudio, pero por lo menos para que sepan de qué se trata y cuál es la utilidad. La utilidad es encontrar litiasis dentro del conducto de excreción de la glándula. En este caso, acá hay un defecto de relleno.
¿no? En una de las glándulas submaxilares, parecería, y se puede opacificar el resto del conducto del conducto de drenaje y se observa un defecto de relleno. Ta. Simplemente para que sepan de qué se trata, hay un estudio parecido que es la dacriografía, que en realidad lo que es lo mismo, pero en el conducto de drenaje de las glándulas este, a nivel del ojo, de las glándulas lacrimales. Bueno, muchas gracias, espero haber sido de utilidad.